Bienvenidos de nuevo a el lugar donde desenterramos las noticias más jugosas, analizamos los romances más apasionantes y, sobre todo, celebramos a esas estrellas que iluminan nuestras pantallas. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha mantenido a miles de fans al borde de sus asientos, especulando, suspirando y soñando, el supuesto romance secreto de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han escuchado bien. Esos dos nombres que para muchos son sinónimo de química televisiva pura, de esos personajes que te roban el corazón y te hacen creer en el amor verdadero. Hoy vamos a desgranar cada detalle, cada pista, cada rumor que ha circulado sobre este encuentro inolvidable, este romance secreto que parece sacado de una novela turca. Vamos a recordar sus inicios como la chispa prendió en el set de Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta como la conocimos aquí, y cómo esa conexión traspasó la pantalla para, tal vez, convertirse en algo mucho más profundo. ¿Fue solo la magia de la actuación, o hubo algo más entre Hande y Kerem? Prepárense porque vamos a poner sobre la mesa toda la información, los momentos clave y las teorías que han surgido alrededor de esta pareja que, para muchos, es la pareja de oro de la televisión turca. Y antes de que nos lancemos de cabeza en esta aventura, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle al botón rojo que está abajo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es fascinante porque, seamos sinceros, cuando una pareja tiene esa química en pantalla que hace que el público suspire y crea en su amor, es inevitable que los fans quieran que esa conexión se extienda a la vida real. Y con Hande y Kerem, esa química era palpable desde el primer momento en Sen Kalkapm. Interpretando a Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente, su dinámica era electrizante. Los diálogos chispeantes, las miradas cargadas de significado, los roces accidentales que parecían planificados, todo contribuía a crear esa ilusión de que algo especial estaba sucediendo entre ellos. Los rumores de un romance comenzaron a circular casi desde el inicio de la serie. Las redes sociales se llenaron de comentarios de fans que notaban la cercanía entre Hande y Kerem fuera de las cámaras. Se les veía juntos en fiestas, en eventos, compartiendo momentos en sus cuentas de Instagram. Al principio lo achacamos a la profesionalidad, a la buena relación entre compañeros de trabajo. Es normal que los actores se lleven bien, sobre todo cuando comparten tantas horas juntos en un proyecto tan intenso. Pero las señales, para los observadores más agudos, parecían ir más allá de una simple amistad. Recordemos algunas de esas primeras pistas. Las entrevistas conjuntas solían estar llenas de risas, complicidad y comentarios que sugerían una conexión profunda. Parecía que se entendían con solo mirarse. En alguna ocasión, Kerem llegó a decir algo como que Hande era una de las personas más talentosas y carismáticas con las que había trabajado, y viceversa. Elogios que, aunque profesionales, sonaban genuinos y cálidos. Y luego estaban esas fotos y vídeos que captaban momentos más íntimos, un brazo alrededor del otro, una mano entrelazada, una mirada que delataba más que amistad. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, y con ella, el interés en la vida privada de sus protagonistas. Cada aparición pública, cada publicación en redes sociales, era analizada al microscopio. Y a medida que avanzaba la serie y por ende la relación ficticia de sus personajes, parecía que esa relación se volvía cada vez más real para el público, y quizás para ellos mismos. Los fans empezaron a notar un cambio en su comportamiento fuera de las cámaras. Sus interacciones se volvieron más frecuentes, más públicas, pero a la vez mantenidas en un delicado equilibrio entre lo profesional y lo personal. Uno de los momentos que más alimentó la especulación fue cuando ambos decidieron viajar juntos a las Maldivas. Para muchos, esto fue la confirmación definitiva. Un viaje de pareja, en un destino tan romántico, ¿qué otra explicación podía haber? Las fotos que compartieron desde allí, aunque intentaban ser individuales, dejaban entrever su cercanía y el disfrute mutuo de la compañía. Los comentarios en sus publicaciones se dispararon, llenos de corazones, mensajes de felicitación y, por supuesto, muchas preguntas directas sobre su relación. Lo interesante de la situación es que durante mucho tiempo, Hande y Kerem mantuvieron un silencio estratégico. No confirmaban ni negaban nada de manera explícita. Esto, lejos de apaciguar los rumores, los avivaba aún más. Les permitía jugar con la ambigüedad,
mantener la intriga y quizás disfrutar de esa etapa inicial de su relación de una manera más privada. En el mundo de la fama, donde cada paso es escrutado, esa discreción era un tesoro. Sin embargo, llegó un punto en el que el secreto, o al menos la ambigüedad, se volvió cada vez más difícil de mantener. Las redes sociales, como mencioné, jugaron un papel crucial. Las fotos que publicaban por separado, pero que parecían tomadas en los mismos lugares o con la misma luz, alimentaban las teorías de sus seguidores. Y cuando uno comentaba en la publicación del otro, o cuando se les veía juntos en eventos o citas, la atención se volvía aún más intensa. Analicemos los factores que pudieron haber contribuido a que esta historia se volviera tan popular. Primero, la calidad de la serie. Senkalkam no fue solo una telenovela más. Tuvo una trama interesante, personajes bien desarrollados y, sobre todo, una química innegable entre sus protagonistas. Cuando la audiencia se enamora de una pareja en pantalla, es natural que quiera que ese amor trascienda la ficción. La historia de Eda y Serkan, con sus altibajos, sus reconciliaciones épicas y sus momentos de ternura, capturó el corazón de millones. Cada capítulo era un torbellino de emociones, y la forma en que Hande y Kerem daban vida a estos personajes hacía que fuera imposible no invertir en su destino. Segundo, la imagen pública de Hande y Kerem. Ambos son jóvenes, carismáticos, exitosos y, para muchos, modelos a seguir. Tienen una legión de fans que los admira y los sigue en cada paso de sus carreras. Hande Erçel, con su belleza natural y su talento actoral, se consolidó como una de las actrices más queridas de Turquía, y Kerem Bürsin, con su encanto y su profesionalismo, se ganó un lugar especial en el corazón de la audiencia global. Verlos juntos, ya sea en la pantalla o supuestamente en la vida real, añadía un componente de fantasía y esperanza a la vida de muchos de sus seguidores. Se convirtieron en la pareja de ensueño que muchos esperaban, la que desafiaba las convenciones y demostraba que el amor verdadero podía surgir de las circunstancias más inesperadas. Tercero, la estrategia de comunicación, o la falta de ella. El hecho de que no confirmaran nada de inmediato creó un aura de misterio. Permitió que la conversación fluyera, que los fans especularan y que el interés se mantuviera alto durante un periodo prolongado. En la era de la información instantánea, el misterio tiene un poder especial. Los paparazzi y los medios de comunicación buscaban incansablemente cualquier indicio de su relación, alimentando aún más la narrativa. Cada avistamiento, cada interacción, se convertía en noticia. Esta estrategia, intencional o no, fue un golpe maestro para mantener viva la llama de la curiosidad y el afecto de los fans. Además de los viajes y las menciones en entrevistas, hubo otros momentos sutiles que avivaron las llamas de la especulación. Por ejemplo, las felicitaciones de cumpleaños en redes sociales que iban más allá de lo protocolario, con mensajes llenos de cariño y guiños cómplices. O las ocasiones en las que uno defendía públicamente al otro ante críticas o controversias, demostrando un apoyo mutuo que trascendía lo profesional. Estos gestos, aunque pequeños, eran interpretados por los fans como pruebas irrefutables de una conexión especial. La manera en que se miraban en las entrevistas, las sonrisas que compartían cuando creían que las cámaras no los enfocaban, todo era analizado con lupa. Era como si estuvieran viviendo una novela dentro de otra, y los fans eran los espectadores más entusiastas. La globalización de las plataformas de streaming y redes sociales también jugó un papel fundamental. Senkalkam se convirtió en un fenómeno internacional y con ello, Hande y Kerem ganaron una base de fans masiva en todo el mundo. Esta audiencia, ávida de contenido y de conectar con sus ídolos, se volcó en la especulación sobre su relación, creando comunidades online dedicadas a seguir cada pista y a compartir sus teorías. Los hashtags relacionados con ellos se volvieron virales, y las noticias sobre su posible romance se propagaban a la velocidad de la luz. El viaje a las Maldivas fue, sin duda, un punto de inflexión. Las fotos y vídeos compartidos desde ese paradisíaco destino, a pesar de sus intentos por mantener un perfil bajo, no pasaron desapercibidos. Las playas de arena blanca, las aguas cristalinas y la evidente complicidad entre ambos crearon la imagen perfecta de una pareja enamorada disfrutando de un merecido descanso. Los fans interpretaron este viaje como una clara declaración de intenciones, un paso más allá de la amistad y una consolidación de su vínculo. Fue el momento en que muchos sintieron que la línea entre la ficción y la realidad se había disuelto por completo. Ahora, ¿qué pasó cuando finalmente se hizo más evidente su relación? Las redes sociales fueron, una vez más, el escenario principal.
Las primeras confirmaciones, si se les puede llamar así, vinieron a través de publicaciones compartidas donde ambos aparecían juntos, sonriendo, demostrando que sí, había algo más que amistad. Ese momento fue celebrado por miles de fans que habían estado esperando pacientemente. Las redes sociales explotaron con mensajes de alegría y apoyo. Fue como si el público hubiera estado conteniendo la respiración durante meses, y finalmente pudiera exhalar con alivio y entusiasmo. Fue un momento de alivio y alegría para muchos, porque sentían que su intuición, sus observaciones y sus esperanzas habían sido validadas. Ya no era solo un rumor, era una realidad que podían ver y celebrar. Las fotos que comenzaron a compartir juntos después de esa confirmación, eran un reflejo de una pareja feliz, disfrutando de su relación. Vimos a Ande apoyando a Kerem en sus proyectos, asistiendo a sus estrenos de películas o eventos importantes, y a Kerem publicando fotos tiernas con Ande, a menudo con mensajes que dejaban claro su amor y admiración. Cada aparición pública juntos, cada entrevista donde se les veía más cómodos y cariñosos, era un bálsamo para el corazón de sus seguidores. La relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtió en un ejemplo de cómo la línea entre la ficción y la realidad puede difuminarse cuando hay una conexión auténtica. Su historia nos recuerda que a veces, los sueños que vemos en la pantalla pueden inspirar y quizás manifestarse en la vida real. Y por supuesto, como seguidores, nos encanta ser testigos de estas historias, de esos momentos mágicos que nos hacen creer en el amor y en la posibilidad de que las historias de cuento de hadas existan. Su relación se convirtió en una inspiración para muchos, demostrando que la vida puede ser tan emocionante como las tramas que vemos en nuestras series favoritas. Es importante destacar que a pesar de la intensa atención mediática y la especulación constante, Hande y Kerem siempre intentaron mantener un grado de privacidad. Si bien compartían momentos de su relación con sus seguidores, también demostraron una madurez al establecer límites y proteger su espacio personal. Esta cautela, lejos de enfriar el entusiasmo de los fans, solo aumentó la admiración por su profesionalismo y su capacidad para equilibrar sus vidas públicas y privadas. Para aquellos que se preguntan si la química era simplemente actuación, la evidencia sugiere lo contrario. Si bien ambos son actores talentosos capaces de crear ilusiones convincentes en pantalla, la consistencia de su conexión, tanto dentro como fuera del set, y la evolución de su relación a lo largo del tiempo apuntan a una genuina afinidad. Las anécdotas compartidas por amigos y colegas, los gestos de apoyo mutuo y la simple forma en que se miran cuando están juntos, hablan de un vínculo que va más allá de los guiones. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un testimonio del poder de la conexión humana y de cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados. Su relación, desde sus inicios llenos de misterio hasta su consolidación como una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo, ha sido un viaje emocionante para sus fans. Nos han demostrado que incluso en el brillo y el glamour de Hollywood, la autenticidad y el afecto sincero son los ingredientes más valiosos. Ahora, para resumir brevemente, hemos recorrido el camino desde los primeros rumores y la chispa en el set de Senkalkam, pasando por las innumerables pistas y especulaciones en redes sociales, hasta llegar a los momentos que sugirieron que su conexión traspasó la pantalla. Analizamos cómo la química en pantalla, la popularidad de la serie y su imagen pública contribuyeron a hacer de su supuesto romance uno de los temas más comentados. Y finalmente celebramos los momentos en los que su relación se hizo más evidente, para alegría de sus miles de seguidores. Hemos explorado la influencia de las redes sociales, la estrategia de comunicación, y los factores que hicieron de su historia un fenómeno. Ha sido un viaje fascinante desgranar esta historia. Espero que hayan disfrutado de este repaso por el supuesto encuentro inolvidable y el romance secreto de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su historia es un recordatorio de que en el mundo del entretenimiento, a veces la realidad supera a la ficción, o al menos, se entrelaza con ella de maneras sorprendentes. Han creado un legado no solo por su trabajo en la televisión, sino también por la forma en que su vida personal ha capturado la imaginación del público. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación de Hande y Kerem? ¿Creen que su química en pantalla fue solo actuación, o que realmente se enamoraron? ¿Tienen algún momento favorito de ellos juntos, ya sea en la serie o en la vida real? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes.
Su feedback es lo que hace que este canal sea tan especial y me impulsa a seguir creando contenido. Y si este vídeo les ha parecido interesante, entretenido y sobre todo, les ha gustado tanto como a mí hacerlo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, o con cualquiera que disfrute de este tipo de historias. El alcance de nuestro contenido depende de ustedes y cada me gusta y cada compartir nos ayuda a llegar a más personas. Y por supuesto, si aún no están suscritos este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón rojo, activen la campanita y únanse a nuestra comunidad. No se arrepentirán. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.